En este video te voy a mostrar qué puedes hacer si sientes que por más de que estudies no avanzas, estás estudiando un tema y te quedas con el mismo tema toda la semana y no ves progreso, no ves rendimiento, no ves un buen rendimiento a pesar de que te esfuerzas toda la semana estudiando. Quédate hasta el final del video porque te voy a mostrar exactamente la razón y la solución con la cual vas a poder hacer que te rinda más al estudiar y dejes de perder tanto el tiempo. Quiero arrancar hablando de cuáles son los factores que influyen en el rendimiento, porque al final del día, cuando se trata de el rendimiento, pues hay que revisar cuáles son las cosas que, sin lugar a dudas, afectan o impactan este. Entonces, lo primero es cuál es el impacto de tu trabajo en tus niveles de energía. Y acá también, ¿cuál es la prioridad que estás teniendo? Porque si tú estás, por ejemplo, trabajando en la mañana o trabajando todo el día y le dejas los restos de tu energía, los sobrados de tu energía a tu proceso de preparación para residencia, pues ¿qué crees que va a pasar? Pues vas a seguir consiguiendo los resultados que tienes ahora, sí, probablemente te vaya bien en el trabajo en el sentido de que vas a estar descansada, descansado, pero no te va a ir tan bien preparándote para residencia. Y yo creo que tú estás acá porque quieres dejar de ser médico general. Así que no puedes priorizar tu energía en tu trabajo de médico general si lo que quieres es ser especialista. No estoy diciendo que no te esfuerces en tu trabajo, pero la carga que tiene el ambiente en nosotros es fundamental. Si tienes personas alrededor tuyo que te dicen como no, pues pasar a residencia es difícil o son muchos temas, pues cuando vayas a estudiar los temas va a ser muy complicado que te rinda al estudiar. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es lo que te mencionaba ahorita, o sea, si cuando estás haciendo las cosas no estás logrando que la energía que tengas se priorice en la preparación para residencia. Cuando llegues a tu casa va a ser muy difícil estudiar, si te dan ganas de estudiar a veces, o si estudias, va a ser difícil que te rinda porque has estado con todo el día, digamos, encima. Hay actividades que incrementan, de acuerdo con la evidencia científica, no programación neurolingüística ni nada, tus niveles de energía, como por ejemplo el sueño. Pueden revisar un libro que se llama Why We Sleep de Matthew Walker. Es un súper libro para este tema. Pero ya vamos a hablar de una precaución que uno tiene que tener respecto de esto. Vamos a hablarla al final del video. Pero el ejercicio, por ejemplo, también Wendy Suzuki, que es una investigadora de NYU, de New York University, ha mostrado lo interesante que puede llegar a ser a nivel de rendimiento cognitivo. Ella dice que después de, digamos, en el lapso de 2 horas, justo después de hacer ejercicio, se experimenta un pico en el rendimiento cerebral, lo cual significa que por lo general después de hacer ejercicio uno debería hacer lo que tiene que hacer, enfocarse de una buena manera. Las duchas de agua fría, también la evidencia científica, acá les dejo un artículo citado, ha mostrado que ayudan mucho a mejorar la energía. Cuando uno está expuesto al frío, se incrementan los niveles de adrenalina en el cuerpo y también los niveles de dopamina. De hecho, la exposición al frío puede generar un incremento en los niveles de dopamina superior incluso al que generaría el consumo de cigarrillo, lo cual es brutal. Pero obviamente acá probablemente digan como, es que no tengo tiempo para hacer todo esto. Y acá, esto, cuando digan esto, siempre piensen en que en realidad están diciendo esto. Prefiero no hacerlo. Tengo gente en mi Instagram que dice que su principal problema es que no tiene tiempo para estudiar, pero están en Instagram. Así que sí tienen tiempo para estudiar. Que no quieran dedicarlo a las cosas que tienen que hacer es otra cosa. Y acá hay una cosa y es cuál es el valor de la palabra propia y de los compromisos con uno mismo, porque al final del día
uno puede decir que quiere ser especialista, uno puede decir 18.800 cosas. En mi caso, yo quiero pues ser un emprendedor, digamos que muy, muy exitoso en el sentido del impacto que quiero generar. Y si quiero generar impacto, no puedo comportarme como la persona que era antes, que solamente se preocupaba por sus propias necesidades y ya. Ahora tengo un equipo que depende de mí, tengo clientes, no puedo comportarme de la misma manera. Y si tú te comportaste de una forma para llegar a ser médico general, para subir al siguiente nivel tienes que hacer exactamente lo mismo. Tienes que level up. Si no, los resultados van a ser diferentes. Y eso incluye, por ejemplo, el método de estudio. Puede que el método de estudio que hayas tenido te haya funcionado hasta ahora, pero para saltar al siguiente nivel, pues necesitamos también que nuestras habilidades salten al siguiente nivel. También el orden de las actividades es fundamental, como se los decía ahorita. Si están dejando los sobrados, pues no tiene mucho sentido que la energía esté donde queremos que esté. Aparte de eso, tenemos que hablar de la fuerza de voluntad. Digamos que uno de los factores muy importantes a tener en cuenta cuando se trata de hacer las cosas es, pues, qué tan dispuesto o dispuesta estás a hacerlas. Y digamos que han habido como dos momentos importantes de acuerdo con la evidencia científica. Acá se pueden revisar estudios de Baumeister y acá de Dweck, Carol Dweck, de Stanford, al respecto, pero digamos que antes se creía que esa disposición de hacer las cosas se agotaba. O sea que si yo, por ejemplo, no sé, hacía cosas que no me gustaban, tipo que estoy intentando crear el hábito de hacer ejercicio, de meditar, de hacer 15 cosas, eventualmente va a llegar un punto en el que ya no ibas a tener más ganas de hacer las cosas porque la fuerza de voluntad se había agotado. Luego, esto proviene de un estudio de Baumeister. mm, y el punto con esto es que Baumeister decía, todo esto que suele ocurrir cuando se trata de la fuerza de voluntad, pues depende a qué cosas nos resistamos. Hicieron un experimento en donde le pedían a las personas resistirse a comer un vegetal sano o una galleta. Y obviamente después los ponían a hacer una tarea difícil. Las personas que se habían resistido a comer la galleta solían esforzarse menos en la tarea siguiente porque la fuerza de voluntad se había agotado. Luego, Carol Dweck de Stanford hizo otras investigaciones en donde lo que mostraba era que eso que había probado Baumeister no era cierto, que en realidad la fuerza de voluntad era ilimitada. Y después Baumeister critica de nuevo y sigue la discusión y al final del día Carol Dweck más o menos termina ganando este debate. Carol Dweck es de las más importantes investigadoras en términos de mindset, en términos de mentalidad. Pero básicamente lo que dice Carol Dweck al final, lo que concluye es que tu fuerza de voluntad no es que sea limitada o ilimitada, sino que depende de la creencia que tengas respecto de si es limitada o ilimitada. O sea, por ejemplo, si tú crees que puedes hacer todas las cosas en un solo día y no importa el orden, pues vas a tener una fuerza de voluntad ilimitada porque esa es tu creencia. Si tú crees que como que tu energía, todo se va agotando, tu fuerza de voluntad se va a agotar, de acuerdo con la evidencia científica. O sea, esto es creencia. Así suene como bullshit, eso de las creencias impactan impacta muchísimo.
Pero también hay que hablar en términos de plan cómo hacer para que nos rinda mucho. Porque mucha gente dice, bueno, pues haz una lista de tareas como de los temas que tienes que estudiar y tal. Pero hay algo que yo aprendí de este libro, The One Thing, que es un libro de Keller y Papasan de 2012, en el cual siempre se hacen esta pregunta. ¿Cuál es la única cosa que en caso de hacerla hace al resto de cosas más fáciles o innecesarias? Obviamente acá la prioridad, como lo habíamos hablado, es pasar el examen de residencia. Probablemente te haría las cosas más fáciles pasar el examen de residencia y pasar a residencia, ¿no? Y haría innecesario hacer turnos, hacer mil cosas. Entonces la pregunta que te tienes que hacer es, ¿quieres seguir en lo mismo? Por ejemplo, aceptando turnos, como me lo dijo una estudiante, y evitar estudiar para avanzar, o lo que quieres es sacrificar el short-term gain para tener un placer de largo plazo. Si quieres tener un placer de largo plazo, mucho más grande, una recompensa mucho más grande, tienes que tener clara la prioridad. Y aparte de eso, digamos a nivel pequeño, la única cosa que en caso de hacerla te hace más fácil todo el resto o innecesario todo el resto para pasar tu examen de residencia es incrementar tu puntaje. Esa es la única cosa que tienes que buscar hacer. Sí, obviamente hay factores que influyen, pero todo tiene que estar enfocado en incrementar el puntaje. Y ya vamos a hablar de cómo se hace eso, pero por el momento esto es lo importante. O sea, no sirve de nada ponerte con unas listas de tareas enormes si no sabes lo que está detrás. Y esto suele abrumarte. También hablemos de la sobreorganización, porque muchas veces a ti te dan cronogramas de estudio, te dicen, mira, estudia este tema, tal, 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 y luego no cumples un día con el cronograma y dices, ay, no, ya no funciona, y entonces pides ayuda, y entonces cuando pides ayuda no te ayudan rápido, y entonces pierdes otro día, o cuando, cuando no te dan respuesta, tú arrancas y dices, no, pues lo que yo tengo que hacer entonces es hacer mi propio calendario, mi propia organización, y entonces organizas, cumples un día, al siguiente día vuelves y fallas y entonces terminas de cada semana, de los 7 días, terminas estudiando 3, 4 o menos y el resto solamente organizando. Esto es engaño. Esto es una forma de procrastinar. Porque en realidad lo que te van a calificar en el examen no van a ser ni los apuntes, uno, ni tus cronogramas, ni tu proceso de organización. Te van a calificar tu conocimiento, tu capacidad de contestar preguntas y eso enfocado en lo que acabo de decir de incrementar el puntaje. Y obviamente, pues lo que decía, ¿no? Las listas de tareas son un mito. No, o sea, no tiene sentido pensar que uno puede regirse por listas de tareas sin tener en cuenta el tiempo. Cuando uno se enfoca en una cosa, todo empieza a cambiar. Listo. Pero también es súper importante, entonces, fíjate que acá tenemos un tema y es, ¿cómo podemos hacer entonces para que nos rinda al estudiar con esto? Pues enfocándonos en una sola cosa y acá con lo de acá, arrancando con la prioridad. Así podemos hacer que nos rinda, mejorando el ambiente. Y sobre esto les voy a hablar ahora, pero en principio durmiendo mejor, entre 7 y 9 horas de acuerdo con la evidencia científica, haciendo ejercicio, ojalá un ejercicio, dice Wendy Suzuki, que incremente las pulsaciones por minuto. Y este es el estudio que les decía, las duchas de agua fría. Pero la otra forma de hacer que te rinda al estudiar es pensar en de dónde arrancas. O sea, si estás arrancando con un método de estudio que lo que te hace es
Hacer resúmenes todo el día, ver un video de 15 minutos, pero demorarte 4 o 5 horas, pues no tiene mucho sentido. Y si te ponen a hacer resúmenes y tareas de las tareas y no avanzas, tampoco tiene sentido. Por eso es que hay que tener en cuenta una frase que es quizá de mis mantras favoritos y es simple scales, fancy fails. Lo simple escala, lo complejo falla. Y por eso es que esto de una sola cosa es tan importante. Una sola cosa es tan importante. En nuestro caso, subir el puntaje en simulacros. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Para que además te rinda al estudiar y no pierdas el tiempo haciendo bobadas. Con el Cognitive Data Integration System, que es el sistema de estudio que he creado, mi método de estudio, que tiene 4 partes. El primero es Cognitive, está basado en evidencia científica de neurociencias, de psicología, sobre aprendizaje y alto rendimiento. O sea, no te vas a encontrar acá con programación neurolingüística o de alguien que se inventó algo y ya, y te lo muestra porque sí. Es como si tú te inventaras un tratamiento para un paciente y lo hicieras. Después la responsabilidad médica que, digamos que es ser responsable, básicamente ser responsable. Pero también hay una parte, porque probablemente hayas escuchado eso de técnicas de estudio basadas en ciencia. Pero ¿y eso de qué sirve? Si tú estás buscando resolver un problema, tú no estás buscando estudiar mejor y ya, tú estás buscando pasar tu examen de residencia. Y para pasar tu examen de residencia, teniendo en cuenta que la prioridad es incrementar el puntaje es data y la data se puede medir, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que tenemos que tener en cuenta es que los datos también impactan la confianza y la seguridad previa a un examen. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba hablando, hoy es el examen del ODA, pero ayer yo estaba hablando con unas de mis mejores estudiantes que se presentan a ODA y yo lo único que les estaba diciendo era, ustedes saben cuánto sacaron cada semana. ¿Tiene sentido estar desconfiados, como estresados, estresadas, sabiendo cuánto se esforzaron? Y pues obviamente me dijeron que no, no tenía sentido. Porque no es que se están llenando la cabeza de cucarachas y se están diciendo como, no, yo puedo, yo soy capaz, bla, sino que están haciendo las cosas. Y hicieron las cosas además. Y aparte, pues es Cognitive Data Integration, porque tomo la evidencia científica como input, como la forma de hacer las cosas, mido el rendimiento de las personas, los resultados de esa intervención basada en evidencia científica y luego lo integro. Por eso el tercer componente es integration. Integro la evidencia científica con los datos y luego con base en los datos ajusto lo que tengo que hacer y luego con base en los resultados sobre lo que ajusté, reajusto. Y así es como voy mejorando. El feedback loop. Hago algo, obtengo ciertos resultados, ajusto lo que hago para obtener mejores resultados. Y por eso es que mis estudiantes incrementan su puntaje, porque nosotros como coaches lo que hacemos es darle respuesta adecuada a digamos, dar la solución adecuada a los problemas adecuados. Porque pueden haber muchos problemas que tengan que ser solucionados, pero lo clave acá es saber qué problema necesito solucionar y cómo solucionarlo. Por eso esto es tan importante. La forma de integrar la data con la evidencia científica es la forma que nos permite personalizar el proceso, porque eso es lo que te ha hecho falta.
tú has tenido la información, pero no te han acompañado en el proceso. Y por último, la parte de system. Porque probablemente hayas visto que los cursos de preparación para residencia están empezando como a darte clasecitas de técnicas de estudio y entonces te enseñan la técnica Pomodoro y bla, y que las flashcards, que Anki y tal. Luego vas a ver y no funciona. Y la razón es sencilla. Es que esto no es cuestión de un sistema, esto no es cuestión de un tip y ya, es cuestión de un sistema, es cuestión de un proceso. Es como si tú fueras a operar a un paciente, digamos que le fueras a sacar el apéndice y simplemente cortaras y agarraras con la mano y ya. ¿Cómo sale esa cirugía? Pésima, ¿no? Estás intentando hacer lo mismo acá cuando recibes consejos de personas que no se dedican a esto, sino que creen que esto es fácil de improvisar cuando es responsable del 80% o más de tus resultados. O sea, la información simplemente la tomas y ya, pero tu proceso no, o sea, es solamente, digamos, la información es un pequeño porcentaje. Pero también tienes que pensar en cuál es tu percepción para que te rinda al estudiar. Porque si tu percepción es, no puedo estudiar más de un tema al día, pues no lo vas a estudiar. Y acá hay una frase que me encanta que es, perception is reality, reality is not reality. Si percibes que esa es tu capacidad, no vas a poder hacer más. Y además de eso tienes que tener en cuenta algo, y es que el esfuerzo es subjetivo. A veces tú crees que te estás esforzando, pero te estás esforzando comparado con algo. Si yo te preguntara si sientes que cuando estabas en el colegio y te ponían a hacer tareas, te esforzabas, tú ahora me dirías que no, pero en ese momento me dirías que sí, o me hubieses dicho que sí. Y ahora, cuando se trata de pasar a residencia, probablemente no seas la persona idónea para juzgar si estás esforzándote o no. Porque en un futuro, en unos años, probablemente tú mires atrás y digas, ¿de verdad eso a mí me parecía esfuerzo? Entonces el esfuerzo es subjetivo. Y teniendo en cuenta que el esfuerzo es subjetivo, para que te rinda más al estudiar, también tienes que hacer más, dar más. No hay otra forma. Porque la persona que sí de más siempre te va a ganar, por más técnica de estudio que tengas. Esto es algo necesario, esto del método es algo necesario, pero no es suficiente. Además, en términos de concentración, es necesario, pues, basarnos en protocolos que tienen evidencia científica detrás. Y haciendo una división muy sencilla respecto de cómo estimular nuestros sentidos para concentrarnos mejor, la mejor forma en términos de audición, para la audición es escuchar binaural beats. Acá está pues un estudio para que lo revisen. Pueden buscarlo en YouTube. Binaural beats de 40 Hz y acá está el link del estudio. Por cierto, el link de este documento está acá abajo. Y en términos de visión, pues digamos por la forma en la cual está configurado el Visual System, cada vez que tú mires hacia arriba, vas a concentrarte mejor. Y la postura también impacta. Digamos, no lo incluyo en visión, porque obviamente eso no es visión, pero la postura también impacta, ¿vale? Cuando uno está más así, más encorvado, suele estar más sleepy, de acuerdo con la evidencia científica. Y respecto de los otros sentidos, el olfato, el tacto y el gusto, no hay digamos que una forma específica de desencadenar concentración con ellos, pero sí hay algo y es que la evidencia científica también ha mostrado la importancia de crear señales para tomar una acción específica.
Y si tú, por ejemplo, lo que haces, yo lo hacía antes, yo no lo hago acá ahora, pero antes lo hacía, yo tenía una vela que olía rico y la prendía cuando me iba a poner a trabajar en algo que me importaba. Entonces, pam, la prendía y cada vez que olía eso yo ya sabía que tenía que estar haciendo lo que tenía que hacer. Respecto del tacto, uno podría decir como lo mismo, ¿no? Si yo, por ejemplo, solamente uso este teclado y siento las teclas solamente cuando voy a trabajar, pues mi cerebro entiende que esto es una señal, tocar el teclado es una señal para hacerlo. Y lo mismo con el gusto, o sea, yo, por ejemplo, a las 4 de la mañana, 3:30, cuando me levanto, voy siempre a un café cerca de mi casa, compro café, agua y chicles. Siempre. Entonces, mi señal es sabor de café y agua, pues me enfoco. Pero todo esto puede ser muy abrumador. Y esto es lo peligroso. Que todas estas rutinas de productividad y todo esto que te digo, si lo optimizas y dejas de optimizar el tiempo de estudio y lo que estás haciendo, no sirve de nada. O sea, por ejemplo, si te bañas con agua fría, si duermes entre 7 y 9 horas, si haces ejercicio, si haces binaural beats de 40 Hz, si te sientas derecho, pero no estudias nada, pues no estás optimizando nada. Entonces, digamos que regla, si todo esto te parece complejo, arranca con una sola cosa, pero, ojalá con el método, ¿sí? Pero necesitamos sí o sí hacer las cosas, no crear organizaciones que no vamos a cumplir ni nada. ¿Listo? Y por último, necesitamos también, pues, optimizar las áreas que vale la pena optimizar, como el método de estudio. Acá pueden revisar mi método de estudio, la explicación paso a paso de mi método de estudio. Así que es esto por este video. Nos vemos en el siguiente.